Y ahora, un brillante momento de la animación. ¿Qué puede hacer un tipo con un arco en un equipo formado por dioses, supersoldados y genios? La respuesta a esa pregunta: Hawkeye. Uno de los últimos miembros originales de los Vengadores, junto con Quicksilver y la Bruja Escarlata, Clint Barton siempre está a la altura de sus demás compañeros Vengadores, aún sin poderes, sueros o trajes elegantes. Las interpretaciones de Hawkeye fuera de los cómics normalmente siempre son dentro de un equipo de Vengadores. Algunas han sido buenas y otras han sido menos buenas. Pero si existe una versión definitiva del equipo premier de Marvel, es la serie animada del 2010, Los Vengadores, los héroes más poderosos de la Tierra. Uno de los primeros proyectos animados de Marvel después de que Disney los comprara, la serie narra las historias de los héroes más poderosos del universo Marvel, uniéndose para pelear contra las amenazas que un héroe solo no puede enfrentar. Los héroes más poderosos de la Tierra toman inspiración directa de las historias originales del cómic de los Vengadores, creado por Stan Lee y el rey de los cómics, Jack Kirby, con ligeras modificaciones para incluir más personajes e historias. El show salió unos años antes de que los personajes de Marvel alcanzaran su pico de popularidad con la versión live action del equipo en el 2012. Esto le dio al equipo creativo una muy buena ola que montar para hacer que la gente se interesara por la serie, convirtiéndose en favorita de muchos e inclusive siendo considerada la versión definitiva de varios de los personajes que representa. Desgraciadamente, lo mismo que ayudó a su creación fue lo que causó su destrucción. Después del éxito astronómico de la primera película de los Vengadores, los altos mandos decidieron que la versión animada debía de ser más semejante a la de las películas. Y triste y erróneamente, cancelaron a los héroes más poderosos de la Tierra por Vengadores Unidos. Pero antes de su temprana cancelación, los héroes más poderosos de la Tierra nos dieron varios momentos memorables que le ganaron un lugar para siempre en el Salón de la Fama de las mejores series de superhéroes. Igual que el cómic en la Edad de Plata, el equipo está originalmente conformado por Iron Man, Thor, Hulk, Ant-Man y Wasp. Conforme avanza la serie, nuestro arquero favorito se hace presente, inicialmente como un agente de S.H.I.E.L.D. que es traicionado por su compañera Black Widow, inculpado y encarcelado. Después de la fuga masiva de las prisiones para supervillanos que ocasiona que los Vengadores se unan por primera vez, Clint logra escapar y se convierte en un fugitivo de la justicia. No es hasta tiempo después que Hawkeye logra obtener su libertad, cuando, con ayuda de Hulk, salva a los Vengadores y al mundo del plan del líder de irradiar a todo el planeta con energía gamma. Una vez en el equipo, Hawkeye cumple un rol similar al que cumplía en los cómics. Es el que hace las bromas, arrogante y constantemente subestimado, pero siempre demostrando que está a la altura. Y el mejor ejemplo es el episodio Hail Hydra, concluyendo el final de un arco de múltiples capítulos que involucra varias historias presentadas en la serie, como la historia del Capitán América con Hydra y el Barón Von Strucker en la Segunda Guerra Mundial, la lucha de los Vengadores contra AIM o Ideas Avanzadas Mecánicas, el ascenso de Maria Hill a directora de S.H.I.E.L.D. después de la desaparición de Nick Fury, y la traición de Black Widow a Hawkeye. Dentro de toda esta literal guerra que sucede en las calles de Nueva York, está nuestro brillante momento de la animación en forma de una subtrama: Hawkeye haciendo un tiro imposible. El capítulo comienza con una clásica sesión de entrenamiento donde Hawkeye está por intentar dispararle a una manzana a través de varios campos de fuerza con un margen de error mínimo. El resto de los Vengadores lo apoya a su manera. No me gusta usar la palabra imposible, pero podría encajar aquí. ¿Tú qué crees, Hulk? No me interesa. Vine por si Ojo de Halcón inicia una pelea. Pero antes de disparar, las luces en la mansión de los Vengadores se apagan por una visita inesperada de Black Widow, que hasta este punto lo conocemos por haber traicionado a Hawkeye para unirse a Hydra. Explicándoles que era una doble agente enviada por Nick Fury, Natasha le pide ayuda a los Vengadores para detener una guerra entre Hydra y AIM, quien está por usar el cubo cósmico para cambiar la realidad a su antojo. Uniéndose para la batalla, los Vengadores entran en acción buscando la nave de AIM que contiene el cubo, peleando en el proceso contra robots gigantes, soldados, naves e incluso S.H.I.E.L.D. Dentro de todo el caos, MODOK termina enfrentándose al Barón Strucker, sucumbiendo ante las fuerzas de Hydra, dejando la victoria al alcance de Strucker, y a los héroes más poderosos de la Tierra con una última esperanza: Hawkeye. Varios metros lejos del cubo, Black Widow, Ant-Man y Hawkeye están en la azotea de un edificio preparando su último Ave María para detener al Barón. Disparar a Ant-Man en una flecha a través de vigas, ventanas y edificios. En todo sentido de la palabra, un tiro imposible. Y después de que el Dr. Pym le comunique sus inquietudes a Hawkeye, ¿estás seguro de lograr el tiro? El arquero se prepara para hacer su tiro y justo aquí es donde podemos ver lo que hace a Hawkeye uno de los mejores miembros de los Vengadores. A pesar de lo difícil de la situación y de la presión de hacer literalmente algo imposible,
Hawkeye no titubea o duda ni por un segundo. Él tiene toda la confianza y seguridad de que puede hacer el tiro. Y eso es lo que siempre ha definido a Clint Barton como personaje a lo largo de los años. Es el tipo sin poderes que siente que pertenece con los héroes más grandes del mundo y siempre prueba su valor. Sin poderes, Clint Barton dedica su vida a siempre dar en el blanco. En su mente, él siempre debe de acertar. Fallar debe ser físicamente imposible para él. Porque si falla, entonces es solo un tipo cualquiera con un arco y flecha, en un equipo de hombres de hierro, supersoldados y dioses. Pero con poderes o sin poderes, cuando llegue el momento de la verdad, Hawkeye hace su tiro y da en el blanco, como siempre lo hace, y como siempre lo hará mientras sea un vengador, porque ese es su poder. Ayudó a derrotar a 2 facciones de villanos, salvar al mundo y nos dio un brillante momento de la animación. Antes de continuar, ¿por qué no disparan una flecha a ese botón de suscribirse y están atentos de todos los videos del canal? Me harían muy feliz.